El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales de la mansión en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Luis Montero, de 38 años, contemplaba el jardín mientras sostenía una taza de café importado. Sus ojos, cansados por noches de insomnio, seguían el movimiento juguetón de su hijo Mateo, de 7 años, quien corría persiguiendo una mariposa entre los rosales cuidadosamente podados. «Señor Montero, la junta directiva lo espera en 20 minutos», interrumpió Rodrigo, su asistente personal, con tablet en mano. Luis asintió sin apartar la mirada de su hijo. Ese momento de inocencia contrastaba profundamente con las turbulencias que habían sacudido sus vidas desde la muerte de Elena, su esposa, hace 2 años en un accidente automovilístico. Como director ejecutivo de Montero Construcciones, una de las empresas inmobiliarias más importantes de Latinoamérica, Luis había conseguido mantener a flote el imperio familiar mientras criaba solo a Mateo, pero algo crucial faltaba en sus vidas. «Cancela mis compromisos de hoy», ordenó Luis, sorprendiendo a Rodrigo. «Necesito tiempo para pensar». Esa tarde, sentado en el despacho de su mansión rodeado de fotografías familiares, Luis repasaba mentalmente las últimas conversaciones con la psicóloga de Mateo. «Su hijo necesita una figura materna, señor Montero, alguien que le brinde el cariño que solo una madre puede dar». Las palabras resonaban en su cabeza mientras observaba a su hijo dormido desde el umbral de la puerta. Había intentado todo: niñeras calificadas, institutrices de élite, incluso algunas relaciones que nunca pasaron de la superficialidad. Las mujeres de su círculo social veían en él al viudo millonario, no al padre preocupado. «¿Por qué es tan difícil encontrar a alguien auténtico?», murmuró Luis mientras servía un whisky que no terminó bebiendo. Fue entonces cuando la idea surgió, inspirada por una telenovela que su ama de llaves, doña Carmen, veía todas las tardes. Si quería encontrar a alguien que amara a su hijo por quien era y no por su fortuna, necesitaba cambiar las reglas del juego. Al día siguiente, Luis convocó a Rodrigo y a doña Carmen, los únicos en quienes confiaba plenamente. «Lo que voy a contarles parecerá una locura», comenzó Luis pasándose nerviosamente la mano por el cabello, «pero necesito su ayuda para un plan que podría cambiar nuestras vidas». Les explicó su intención: abandonar temporalmente su identidad como Luis Montero, el magnate inmobiliario, para convertirse en Luis Ramírez, un sencillo jardinero que buscaría trabajo en la hacienda Las Palomas, una propiedad administrada por su empresa que funcionaba como centro de eventos. Allí, sin las barreras del dinero y el estatus, podría conocer personas auténticas, específicamente mujeres que pudieran convertirse en una madre para Mateo. «Don Luis, con todo respeto, ¿se ha vuelto loco?», exclamó doña Carmen, una mujer de 60 años que había trabajado para la familia Montero por décadas. «¿Qué pasará con la empresa? ¿Con el niño? La empresa puede manejarse sola unas semanas. Rodrigo supervisará todo desde aquí», respondió Luis con determinación. «Y Mateo, él estará en el colegio la mayor parte del día. Le diremos que estoy en un viaje de negocios, pero vendré a verlo cada noche. Nadie notará nada extraño». Rodrigo, siempre pragmático, planteó las complicaciones logísticas, pero al ver la determinación en los ojos de su jefe, entendió que la decisión estaba tomada. «¿Y cómo pretende convertirse en jardinero de la noche a la mañana?», preguntó Rodrigo. «Con todo respeto, señor, usted no ha cortado ni el césped de su propio jardín en su vida». Luis sonrió por primera vez en días. «Para eso tengo a mi tío Manuel. Él fue jardinero toda su vida antes de jubilarse. Me enseñará lo básico». Una semana después, Luis Ramírez llegaba a la hacienda Las Palomas con ropa sencilla, manos deliberadamente encallecidas tras días de práctica intensiva con su tío, y una historia creíble sobre su pasado como jardinero en Veracruz. Su transformación física era notable. Había dejado crecer una barba descuidada, utilizaba lentes sin aumento y había adoptado un acento ligeramente diferente. Lo que no esperaba era lo difícil que resultaría el trabajo físico bajo el inclemente sol mexicano. Al final de su primer día, con ampollas en las manos y la espalda adolorida, Luis se preguntó si no habría subestimado el desafío que tenía por delante. «Parece que el jardín te dio una buena bienvenida», comentó una voz femenina a sus espaldas. Al voltear, Luis se encontró con una joven de unos 30 años,
cabello negro recogido en una coleta práctica, uniforme sencillo y una sonrisa cansada pero sincera. Sus ojos reflejaban una bondad que lo desconcertó momentáneamente. «Soy Josefina Díaz. Trabajo en la cocina». Se presentó extendiendo una mano callosa que evidenciaba años de trabajo duro. «Te traje agua». El primer día siempre es el más duro. Luis agradeció con un gesto torpe, sintiendo una extraña conexión con esta mujer sencilla, que le ofrecía un vaso de agua sin esperar nada a cambio. Lo que no sabía era que ese simple encuentro marcaría el inicio de una historia que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El sol apenas despuntaba cuando Josefina Díaz emprendía su camino diario hacia la hacienda Las Palomas. Desde su modesta casa en las afueras de la ciudad, tomaba 2 camiones para llegar puntualmente a las 6:30 de la mañana. A sus 32 años, Josefina llevaba la vida inscrita en cada gesto, en la forma metódica de organizarse, en su mirada que combinaba dulzura con determinación y en las arrugas prematuras que comenzaban a dibujarse alrededor de sus ojos. Mientras tanto, en la mansión Montero, Luis se preparaba para su segunda semana como jardinero. Las noches eran el único momento en que podía volver a ser él mismo y estar con Mateo. Esas horas robadas al engaño se habían convertido en un tesoro, convirtiendo los momentos cotidianos, como ayudar con la tarea o leer un cuento antes de dormir, en experiencias preciosas. «¿Cuándo regresas de tu viaje, papá?», preguntó Mateo una noche, abrazando su oso de peluche. Luis sintió una punzada de culpa. «Pronto, campeón. Estoy trabajando en algo muy importante». No mentía del todo. Encontrar una madre para Mateo era lo más importante que había hecho en años. En la hacienda, la rutina de Luis el jardinero se había establecido con sorprendente naturalidad. Sus manos, antes acostumbradas solo a firmar contratos millonarios, ahora reconocían el peso exacto de las tijeras de podar y la textura de la tierra húmeda. Lo que había comenzado como una farsa se estaba convirtiendo en una especie de terapia que lo conectaba con aspectos olvidados de sí mismo. La presencia de Josefina se volvió constante en sus días. Ella siempre encontraba un momento para llevarse un café a los jardines durante su descanso o para intercambiar algunas palabras mientras Luis trabajaba cerca de las cocinas. Al principio Luis mantuvo estas interacciones como parte de su plan, pero pronto se sorprendió esperando con genuino interés estos encuentros. «¿Por qué elegiste ser jardinero?», preguntó Josefina una tarde, sentada en un banco de piedra mientras Luis podaba los rosales. La pregunta lo tomó por sorpresa. Había preparado una historia elaborada, pero en ese momento optó por una verdad parcial. «Necesitaba un cambio», respondió sin levantar la mirada de las rosas. Sentía que estaba perdiendo contacto con lo esencial. Josefina asintió como si entendiera perfectamente. «A veces los cambios más importantes no son los que planeamos, sino los que la vida nos impone», comentó ella con una sabiduría que no encajaba con su aparente simplicidad. Esa noche, Luis no pudo dejar de pensar en las palabras de Josefina. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, una dignidad silenciosa, una fortaleza sin pretensiones. Era todo lo contrario a las mujeres con las que solía relacionarse. Los días siguientes, Luis comenzó a crear pequeños encuentros casuales con Josefina. Descubrió que ella había estudiado 2 años de enfermería antes de que problemas familiares la obligaran a abandonar la universidad, que cuidaba de su madre enferma, que leía vorazmente libros prestados de la biblioteca pública, que tenía una risa cristalina que rara vez dejaba escuchar. Un jueves particularmente caluroso, la hacienda recibió a un grupo de empresarios para un evento corporativo. Luis se mantuvo alejado, temiendo ser reconocido, hasta que un grito lo alertó. En la cocina, Josefina se había quemado el brazo con aceite hirviendo. Sin pensarlo, Luis corrió hacia ella. «Déjame ver», dijo con autoridad, olvidando momentáneamente su papel. Con precisión que sorprendió incluso a él mismo, Luis atendió la quemadura aplicando agua fría y luego un ungüento del botiquín. Sus manos, ahora ásperas por el trabajo, se movían con delicadeza sobre la piel de Josefina. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó ella, impresionada. Luis improvisó rápidamente. «Mi madre era enfermera. Algo se me quedó». El momento creó una nueva intimidad entre ellos. Esa tarde, al terminar su turno, Luis acompañó a Josefina a la parada del autobús
y por primera vez la conversación fluyó sin la incomodidad de sus diferentes posiciones en la hacienda. Hablaron de sus sueños frustrados, de música, de comida favorita, de la vida en la ciudad. «Me gustaría que conocieras a alguien», dijo Luis repentinamente, siguiendo un impulso que ni él mismo entendió completamente. «Mi hijo, Mateo». La mención de un hijo sorprendió visiblemente a Josefina. «¿Tienes un hijo? Nunca lo habías mencionado. Tiene 7 años», continuó Luis, sintiendo una extraña liberación al compartir esta verdad en medio de tantas mentiras. «Es lo más importante en mi vida». La expresión de Josefina se suavizó. «Me encantaría conocerlo algún día». El domingo siguiente, Luis preparó cuidadosamente el encuentro. Explicó a Mateo que conocería a una amiga especial, mientras a Josefina le dijo que el niño estaba bajo su cuidado mientras su madre trabajaba en el extranjero, otra mentira que se sumaba a la compleja red que estaba tejiendo. El encuentro ocurrió en un pequeño parque del centro de Coyoacán. Josefina llegó puntual, con un modesto regalo para Mateo, un carrito de juguete que había comprado con sus ahorros. Lo que Luis no anticipó fue la conexión instantánea entre Josefina y su hijo. Ella tenía una habilidad natural para comunicarse con Mateo, para escucharlo con genuino interés y responder a sus preguntas interminables con paciencia y creatividad. Para el final de la tarde, Mateo no quería despedirse. «¿Josefina volverá, papá?», preguntó Mateo en el camino de regreso. La pregunta resonó en el corazón de Luis con inesperada fuerza. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Buscando una madre para su hijo o algo más para sí mismo? La culpabilidad comenzaba a pesar tanto como la mentira que sostenía día tras día. Esa noche, Luis tomó una decisión. Prolongaría su plan una semana más y luego confesaría la verdad a Josefina. Lo que no sabía era que los secretos tienen la costumbre de revelarse en los momentos menos esperados, y que el destino ya preparaba una sorpresa que pondría a prueba no solo su plan, sino los sentimientos que comenzaban a florecer entre las grietas de su elaborado engaño. La hacienda Las Palomas bullía de actividad aquel martes por la mañana. Se preparaba un importante evento corporativo, la presentación del nuevo proyecto habitacional de Montero Construcciones. Luis sintió un nudo en el estómago cuando vio los preparativos. Su doble vida estaba a punto de colisionar de la peor manera posible. «Necesito pedir el día libre», le dijo apresuradamente al encargado de mantenimiento. «Imposible, Ramírez. Todos los jardineros deben estar presentes. Órdenes de arriba». Luis pasó la mañana escondido en los rincones más alejados del jardín, podando setos con nerviosismo y calculando sus movimientos para evitar ser visto, hasta que lo inevitable ocurrió. «Es extraño que el señor Montero no haya llegado aún», escuchó decir a uno de los ejecutivos que pasaba cerca. «Él nunca se pierde estas presentaciones». «Llamé a su asistente. Dice que tuvo una emergencia familiar», respondió otro. Luis se ocultó tras un arbusto, maldiciendo internamente la situación. Rodrigo había seguido el protocolo establecido para estas emergencias, pero eso no aliviaba su ansiedad. Desde su escondite, vio a Josefina entre el personal de servicio que preparaba el cóctel. Llevaba un uniforme más formal que el habitual y había recogido su cabello en un moño elegante. Incluso así, conservaba esa sencillez que la hacía única a sus ojos. La jornada transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. Luis esquivó encuentros, fingió dolores de estómago para permanecer fuera de la vista y casi fue descubierto cuando el director operativo de su propia empresa pasó a escasos metros de él. Para cuando el evento terminó, estaba agotado física y emocionalmente. Pero ese día guardaba más sorpresas. Al dirigirse a los vestidores del personal, Luis escuchó una conversación que lo dejó paralizado. «¿Sabías que Josefina estudió enfermería?», comentaba una de las cocineras. «Hoy atendió a uno de los invitados que se sintió mal. El doctor Hernández quedó tan impresionado que le ofreció trabajo en su clínica». «¿En serio? ¿Y qué dijo ella?». «Que lo pensaría. Dice que tiene compromisos aquí, pero sería tonta si rechaza esa oportunidad». La noticia impactó a Luis profundamente. ¿Josefina podría marcharse? Justo cuando comenzaba a sentir algo real por ella, la idea le provocó un desasosiego que no había anticipado. Esa noche, al regresar a su mansión, Luis encontró a Mateo despierto, esperándolo con un dibujo. «Mira, papá, somos tú, yo y Josefina en el parque».
explicó el niño con ojos somnolientos. Luis contempló el dibujo infantil donde 3 figuras sonrientes se tomaban de las manos bajo un sol amarillo brillante. La simplicidad de la imagen contrastaba con la complejidad de sus sentimientos. «Es hermoso, campeón», murmuró besando la frente de su hijo. Tras acostar a Mateo, Luis se reunió con Rodrigo en el despacho. «Esto se está complicando», admitió, sirviéndose un whisky. «Creo que debo terminar con esta farsa». «Si me permite decirlo, señor», intervino Rodrigo. «Hace semanas que no lo veía tan vivo». La observación sorprendió a Luis. Era cierto. A pesar del cansancio físico y la tensión constante de mantener su identidad falsa, se sentía más conectado con la vida que en los últimos años. El trabajo manual, la sencillez de las conversaciones con los otros trabajadores, la ausencia de adulación interesada y sobre todo la presencia de Josefina. Al día siguiente, Luis decidió invitar a Josefina a cenar. Eligió un restaurante sencillo pero acogedor en el centro, lo suficientemente alejado de las lomas como para no correr riesgos. «¿Es una cita?», preguntó ella con una mezcla de sorpresa y timidez cuando Luis la invitó. «Solo 2 amigos compartiendo una buena comida», respondió él, aunque ambos sabían que había algo más creciendo entre ellos. La velada fue perfecta en su simplicidad. Josefina habló de sus sueños postergados, de cómo había cuidado a su madre durante una larga enfermedad, de su pasión por la medicina que nunca había podido desarrollar plenamente. Luis la escuchaba fascinado, descubriendo en cada historia una nueva faceta de esta mujer extraordinaria en su ordinariez. «Me ofrecieron un trabajo en una clínica», confesó Josefina mientras compartían un postre. «El doctor Hernández dice que puedo estudiar mientras trabajo como auxiliar». «Deberías aceptarlo», dijo Luis con sinceridad. «Eres demasiado inteligente para pasar la vida sirviendo café en eventos corporativos». Josefina lo miró con intensidad. «¿Y Mateo? Me he encariñado mucho con él». «Mateo estará bien», respondió Luis, sabiendo que era momento de sincerarse. «De hecho, hay algo importante que debo decirte sobre Mateo y sobre mí, pero el destino tenía otros planes». En ese preciso momento, una voz familiar interrumpió la conversación. «¿Luis? Luis Montero, qué sorpresa encontrarte aquí». La sangre se congeló en las venas de Luis al reconocer a Ricardo Fuentes, uno de sus socios comerciales, aproximándose a la mesa con expresión confundida, alternando miradas entre la ropa casual de Luis, su barba descuidada y la presencia de Josefina. «Ricardo, qué sorpresa», logró articular Luis, sintiendo cómo su cuidadosamente construido castillo de naipes comenzaba a desmoronarse. «Nos tenías preocupados. Desapareciste sin explicación». Ricardo se interrumpió notando la incomodidad en el rostro de Luis y la confusión creciente en el de Josefina. «Disculpa, ¿interrumpo algo?» «No, ya nos íbamos», respondió Luis secamente. El breve intercambio bastó para que Josefina conectara los puntos. Su expresión pasó de la confusión al entendimiento y finalmente a la decepción. «¿Luis Montero? ¿El dueño de Montero Construcciones?», preguntó con voz apenas audible cuando Ricardo finalmente se alejó. El silencio de Luis fue toda la confirmación que necesitaba. Sin decir palabra, Josefina tomó su bolso y salió del restaurante, dejando a Luis con la explicación atorada en la garganta y el corazón pesado por la culpa. Esa noche, mientras conducía de regreso a su mansión, Luis comprendió la magnitud de su error. Había iniciado este plan buscando autenticidad, pero había construido todo sobre una mentira. Ahora, no solo había perdido la oportunidad de encontrar una madre para Mateo, sino que también había lastimado a la primera mujer que realmente le importaba desde la muerte de Elena. Lo que Luis no sabía era que el destino aún guardaba una última carta y que la verdadera prueba de amor y redención apenas comenzaba. 3 días habían pasado desde el desastroso encuentro en el restaurante. Luis había intentado comunicarse con Josefina sin éxito. Ella no había regresado a trabajar a la hacienda y nadie parecía saber dónde encontrarla. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó Mateo durante el desayuno. «¿Y por qué Josefina ya no viene a vernos?». La pregunta inocente golpeó a Luis como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su padre había arruinado todo con una mentira? «A veces los adultos cometemos errores, campeón», respondió Luis, revolviendo el cabello de su hijo. «Errores que lastiman a las personas que queremos».
Esa mañana, Luis tomó una decisión, no como el poderoso empresario acostumbrado a conseguir todo con dinero e influencia, sino como el hombre que había aprendido el valor del trabajo honesto y los sentimientos auténticos durante su tiempo como jardinero. Su primer paso fue visitar a doña Carmen, quien había sido la confidente de Josefina en la hacienda. «No voy a decirle dónde está», declaró la mujer con firmeza cuando Luis le preguntó. «Ya bastante daño le ha hecho». «No quiero causarle más dolor», aseguró Luis. «Solo necesito una oportunidad para disculparme, para explicarle». Doña Carmen lo estudió con mirada crítica. «¿Sabe algo, don Luis? Cuando usted comenzó con esta locura, pensé que solo era un capricho de rico aburrido. Pero luego vi cómo miraba a Josefina, cómo la trataba, con un respeto que no tiene nada que ver con su dinero o posición. Y también vi cómo ella florecía con esa atención». La mujer suspiró profundamente antes de continuar. «Josefina aceptó el trabajo en la clínica del doctor Hernández. Comienza mañana». Con esa información, Luis elaboró un plan, no para engañar nuevamente, sino para demostrar con acciones lo que las palabras no podían expresar. Al día siguiente, Josefina llegaba nerviosa a su primer día en la clínica comunitaria San Ángel. El edificio modesto pero limpio representaba la oportunidad que había estado esperando durante años. «Señorita Díaz, bienvenida», la recibió el doctor Hernández. «Tenemos mucho trabajo hoy, pero antes quisiera presentarle a nuestro nuevo benefactor». Josefina siguió al médico hasta una pequeña oficina. Al abrir la puerta, se quedó paralizada. Allí estaba Luis, no como el jardinero ni como el empresario, sino simplemente como un hombre con el corazón en la mano. «Les daré un momento», dijo el doctor cerrando discretamente la puerta tras de sí. El silencio entre ellos parecía contener todas las palabras no dichas, todas las explicaciones pendientes. «No vengo a comprar tu perdón», comenzó Luis finalmente. «Sé que lo que hice no tiene justificación». «¿Por qué?», fue la única pregunta que Josefina logró articular, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué toda esa mentira?». Luis le contó entonces la verdad completa, su desesperación como padre viudo, sus fallidos intentos por encontrar una figura materna para Mateo, su frustración con las relaciones superficiales en su mundo de privilegios. «Quería encontrar a alguien que nos quisiera por quienes somos, no por lo que tenemos», explicó. «Pero en el proceso me convertí exactamente en lo que despreciaba, alguien que manipula la verdad para conseguir lo que quiere». Josefina escuchaba en silencio, procesando cada palabra. «He donado fondos para ampliar esta clínica», continuó Luis. «No para impresionarte, sino porque conocerte me hizo entender lo que realmente importa. El doctor Hernández me contó de su proyecto para atender a comunidades marginadas y supe que era algo que tú valorarías». «¿Crees que puedes solucionar todo con dinero?», preguntó Josefina con amargura. «No, sé que no puedo comprar tu perdón ni tu cariño», respondió Luis con humildad. «Solo quiero que tengas la oportunidad de cumplir tu sueño, independientemente de lo que decidas sobre nosotros». Josefina se mantuvo en silencio por lo que pareció una eternidad. «Mateo me ha estado llamando», dijo finalmente. No tuve corazón para no contestarle. La revelación sorprendió a Luis. «Él te quiere mucho». «Y yo a él», admitió Josefina. «Por eso me dolió tanto descubrir la verdad. Sentí que habías usado a tu propio hijo como parte de un juego cruel». «Nunca fue un juego», aseguró Luis con vehemencia. «Lo que surgió entre nosotros, lo que siento por ti, es lo más real que he experimentado en años». Los días siguientes establecieron una frágil tregua. Josefina permitió que Luis la visitara en la clínica, siempre en encuentros breves y públicos. Poco a poco, las conversaciones fueron extendiéndose, las sonrisas volvieron a aparecer, y la confianza comenzó a reconstruirse sobre cimientos más honestos. Un mes después, Luis organizó una visita especial a la clínica. Con la complicidad del doctor Hernández, preparó una pequeña fiesta sorpresa para celebrar el primer mes de Josefina como auxiliar médica. Cuando ella entró a la sala de descanso, encontró no solo a sus compañeros de trabajo, sino también a Mateo, quien corrió a abrazarla con la espontaneidad que solo los niños poseen. «Te extrañé mucho», exclamó el pequeño. «Papá dice que ahora eres doctora de verdad». «Todavía no», rió Josefina conmovida, «pero estoy en camino».
La celebración fue sencilla pero significativa. Entre pasteles y refrescos, Luis observaba la interacción entre su hijo y Josefina, maravillándose de la naturalidad con que ella lo trataba, de cómo respondía a sus preguntas interminables con paciencia y cariño genuinos. Al final de la tarde, mientras Mateo jugaba con otros niños, Luis encontró un momento a solas con Josefina en el pequeño jardín de la clínica. «He estado pensando mucho en estos días», comenzó ella, «sobre las mentiras y las verdades, sobre las apariencias y lo que realmente somos». Luis esperó, dándole el espacio para expresarse. «Cuando te conocí como jardinero, vi a un hombre trabajador, respetuoso, que hablaba con orgullo y amor de su hijo», continuó Josefina. «Ahora que te conozco como Luis Montero, el empresario, me pregunto, ¿cuál de los dos es el verdadero?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, como una invitación a una honestidad más profunda. «Creo que soy los dos», respondió Luis tras reflexionar. «O quizás ninguno completamente. Tal vez somos más que nuestras circunstancias o nuestras posesiones. Tal vez somos lo que elegimos ser cada día». Josefina sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Me gustó el jardinero», admitió, «pero empiezo a pensar que el empresario también tiene su encanto, especialmente cuando deja de pretender ser quien no es». Esa noche, mientras Luis arropaba a Mateo, su hijo hizo una observación que lo dejó sin palabras. «Josefina me mira como miraba mamá en las fotos, como si fuera lo más importante del mundo». Las semanas se convirtieron en meses. La relación entre Luis y Josefina evolucionó con la cautela de quienes han aprendido el valor de la verdad a través del dolor. Ella continuó trabajando en la clínica, iniciando además sus estudios de enfermería con el apoyo discreto pero constante de Luis. Él, por su parte, transformó la gestión de su empresa, incorporando proyectos de vivienda social que antes habría considerado poco rentables. Y un domingo particularmente hermoso de primavera, casi un año después del día en que Luis decidió convertirse en jardinero, los tres, Luis, Josefina y Mateo, plantaron un rosal en el jardín de la mansión. «Este rosal simboliza nuestro comienzo», explicó Luis, mientras Mateo echaba agua en la tierra recién removida. «Creció de una mentira, pero ahora florece con verdad». Josefina, con las manos manchadas de tierra como aquellos primeros días en la hacienda, contempló la pequeña planta que algún día produciría rosas rojas y fragantes. «Lo importante no es cómo comienzan las historias», dijo ella tomando la mano de Luis, «sino cómo elegimos continuarlas». Mateo, ajeno a las complejidades del mundo adulto, simplemente se regocijaba en la presencia de las dos personas que más amaba en el mundo. Para él, la ecuación era simple. Su padre era feliz, él era feliz, y Josefina había traído de vuelta a su hogar algo que creía perdido para siempre. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpura, los tres permanecieron sentados junto al rosal recién plantado, no como un millonario, una empleada y un niño huérfano de madre, sino como lo que realmente eran, una familia en construcción, cimentada no en las apariencias o el estatus, sino en el amor auténtico que había florecido entre las grietas de sus vidas imperfectas. Y así, en el mismo jardín donde había comenzado esta historia con Luis, contemplando a su hijo solitario, ahora se escribía un nuevo capítulo. Uno donde las diferencias sociales se desvanecían ante la fuerza de los sentimientos genuinos, donde las segundas oportunidades existían para quienes tenían el valor de ser honestos, y donde un simple rosal se convertía en el símbolo de que, a veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan exactamente donde necesitábamos estar.